Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 17. Si lo encuentras, te voy a invitar a que te pongas de pie rápidamente. Capítulo 5, versículos del 9 al 17. Y vamos a darle lectura alternadamente. Voy a leer yo el primero, el versículo 9. Ustedes el versículo 10. Y así nos vamos alternando hasta que lleguemos juntos al 17. ¿Entendimos, hermanos, todos? ¿Ven? Ok, vamos a empezar. Yo comienzo con el 9 y nos vamos alternando y nos unimos en el 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero también que también lo sea a vuestras conciencias. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ver. Señor Dios, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu palabra. Señor, que podamos salir con un corazón encendido de este lugar, Señor, porque hemos sido, Señor, afectados por el poder transformador de tu palabra. Señor, que nuestra conciencia nos revele, Señor, cuál es nuestra posición delante de ti el día de hoy, Señor. Habla a nuestro corazón y usa este siervo inútil delante de este micrófono, Señor, para traer tu palabra. Que no sean mis palabras, Señor, sino sea lo que tú tienes de antemano para tu iglesia. Bendícenos con tu palabra, Señor, y habla a nuestro corazón de tal manera, Señor, que impactemos a los que están a nuestro alrededor. Te pedimos todo esto, Dios, y te lo rogamos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? O bueno, si se quieren estirar antes de sentarse, hermanos, pueden estirarse. Pueden relajarse, bostecen, pestañeen, hermanos. Vamos a estudiar, hermanos, hoy acerca de la motivación, la pasión, hermanos, por ser y hacer discípulos. Hermanos, ¿han escuchado de repente ahí algunas fotografías, algunos memes, hermanos, de algunos papás que su motivación son sus hijos, ¿no? Y de repente sale el hijo pequeñito ahí a recibirlo y ponen ahí, y es mi motivación, y es lo que me mueve, y es esto y lo otro y aquello. Y vivimos inspirados, motivados, alentados a continuar por ciertas condiciones. Yo quiero preguntarte, el día de hoy, ¿qué te hizo levantarte de la cama? Te podías haber quedado en tu cama a descansar, a terminar tu sueño, a levantarte a almorzar más tarde, pero ¿qué te hizo levantar? ¿Cuál fue tu motivación a levantarte hoy? Y bueno, piénsalo ahí en tu corazón, pero todos estamos movidos por algo. Y mira, es muy fácil decir que nuestra motivación es Dios, eso es lo más sencillo. Pero la realidad, hermanos, es que te levantas con una motivación de que tienes que ir a trabajar, porque tienes que cumplir, porque si no, no hay dinero, si no, no hay recursos. Somos motivados a ir a la escuela porque así nos han enseñado y así nos han llevado, porque hemos creado en nuestro corazón, en nuestra mente, que si no te preparas vas a fracasar y ya no vas a ser nadie en este mundo. Porque asociamos, hermanos, en lo económico, el conocimiento, hermanos, con el ser. Con el ser. Y entonces podemos encontrar diferentes motivaciones. La familia puede ser una motivación.
Por supuesto que sí. ¿El dinero puede ser una motivación? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es nuestra pasión? Hay algo que indudablemente en la vida del hombre, hermanos, es apasionante, en lo cual descargamos nuestra atención, nuestros recursos para alcanzar y cumplir ciertas cosas. En ocasiones, hermanos, podría pensar, ¿por qué no nos discipulamos? ¿Por qué no somos discípulos y por qué no hacemos discípulos del Señor como lo encontramos en las Escrituras? Podríamos decir, por default sabemos que es un mandato, ¿no? Es un imperativo que Dios nos da, id y haced discípulos. ¿Hay opción en un imperativo, hermanos? No, no hay opción. Es algo que tienes que cumplir sí o sí, te parezca o no te parezca. Y si tenemos un problema, tenemos que hablarlo con el Señor entonces. Pero, hermanos, ¿qué nos motiva? Y vamos a ver el corazón del apóstol Pablo, que acabamos de leer en esta porción de 2 de Corintios. ¿Por qué, hermanos, él estaba dispuesto a tomar lo que escuchó, a recibir el evangelio, a caminar en pos de Cristo? Hermanos, a pesar de muchas condiciones, hermanos, opuestas, hermano, él persistía. Incluso decían, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Un hombre con una verdadera motivación, con una verdadera pasión, hermanos, en su corazón, por obedecer la palabra. ¿Qué tenía Pablo, hermanos, que tal vez tú y yo no tenemos? ¿Qué tenía el apóstol Pablo, hermanos, que tal vez tú y yo, hermanos, no tenemos? ¿Era diferente, hermanos, el apóstol Pablo? ¿Estaba hecha de otra carne, de otra sangre? ¿Respiraba un aire diferente, hermanos? ¿Tomaba el agua del mar Mediterráneo, hermanos, y esto le hacía diferente, hermanos? No era un hombre común y corriente como tú y como yo. Sin embargo, había algo que impulsaba, hermanos, porque la motivación, déjame decirte algo, la motivación es la causa que determina la existencia de algo, o la manera de activar a una persona. Cosas o condiciones que animan a una persona a actuar o realizar alguna tarea. Es el impulso, el combustible, la pasión que te lleva a alcanzar y a lograr ciertas cosas. Hay personas que pueden decir, a mí me apasiona tal vez el arte, la pintura, la música. A mí me apasiona lo que estudio, soy biólogo, soy doctor, me apasiono y disfruto mi tiempo, mis recursos, mi conocimiento está en función de eso, de tal manera que cada vez que hay oportunidad voy a hacer eso porque me apasiona. Las motivaciones pueden venir intrínsecamente, hermanos. Deseo de aprender o de crecer, algo que nace en ti. Yo quiero ser algo, quiero aprender algo más y te motivas. Y tal vez, hermana, dices, yo no sé cocinar. Y mi pasión es la comida, ¿no? Entonces, desde dentro de mí, hermanos, empiezo a buscar cómo aprender y bajo la receta y cumplo con esto y hago ciertas cosas. Hay otras motivaciones extrínsecas que están fuera, que son recompensas o reconocimientos. Si tú haces, entonces obtendrás esto. Si tú te comportas, entonces harás esto. Y entonces, a través de esa recompensa o reconocimiento, tú tienes combustible, tienes impulso para llegar a lograr ese tipo de cosas. ¿No? Hay personas que se motivan, hermanos, en sus propios logros, en sus reconocimientos, en su definición de objetivos, encuentran un significado para su vida. ¿Hoy tu vida tiene significado? ¿Hoy tu combustible, que es esa pasión, te está impulsando, hermano? ¿O cómo andamos de combustible, hermanos? ¿Cómo andamos de pasión, de motivación, hermanos? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Se acuerdan? No me acuerdo qué personajes de Charlie Brown que todo el tiempo arrastraba la cobija. No me acuerdo cómo se llamaba, pero Carlitos era el que salía y venía el pobre así, ¿no? Y yo veo la figura de ese personaje, hermanos, y no lo veo muy motivado, hermanos. Y andaba así por las calles, jalando su cobija, y ahí andaba el pobre, ¿no? Hermanos, ¿cómo andamos, hermanos? ¿Andas con la pila? ¿Andas con el combustible, hermanos? Cuando vas al gimnasio, hermanos, aquí hay personas que les apasiona el hacer deporte, hermanos. Pero imagínenselo llegando al gimnasio derrotado, cansado, y viene, bueno, voy a hacer el ejercicio, aquí estoy, y salgo de la misma manera arrastrando la cobija, la maleta, hermanos. ¿Se puede detectar una persona que está motivada o apasionada, hermanos? Ahora, ¿ustedes creen que se pueda detectar en la congregación, en la iglesia del Señor, quién está motivado y apasionado por Cristo? Por supuesto que sí.
No hay que rascarle mucho para ver tu vida. No hay que rascarle mucho para darnos cuenta quién está desmotivado, quién está sin pasión. ¿Han escuchado del jugador Michael Jordan de básquetbol, hermanos? Él tenía una pasión, él estaba motivado. Pero ¿saben qué lo motivaba a él y lo apasionaba? ¿O qué encendía su combustible? Los comentarios que hacían en contra de él. Esto para él era leña para su fuego. Cada vez que alguien se expresaba mal de él, cada vez que alguien lo criticaba, cada vez que alguien lo señalaba o lo retaba, él dice que se encendía un fuego dentro de él que lo llevaba a esforzarse más, a entrenar más, a tirar más y a mostrarle a sus rivales que él era más que ellos, hermanos. Hoy parece, hermanos, que aún dentro de la congregación hay muchos que caminamos sin motivación. Y por supuesto, nada motivados por ser un discípulo de Cristo. ¿Y qué pensar de reproducirnos en alguien más? En ocasiones ni siquiera en nuestros hijos invertimos, en nuestra familia invertimos. Estamos tan desmotivados que sientes que te ha fallado las personas, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Te sientes desmotivado porque la iglesia te falló. El lugar que tenía que haberse convertido como en un refugio para ti, se ha convertido en algo que te ha desmotivado y te ha dañado. Bienvenido al club. ¿Te sientes desmotivado porque el pastor te falló, el líder te falló? ¿Te sientes desmotivado, hermanos, porque tu economía no es la mejor? Porque tu situación familiar no es la mejor, estás desmotivado, esto te ha llevado a sentirte triste incluso, sin ganas de hacer las cosas. Esto te ha llevado a tener una vida sin propósito, que me limito a servir en mi congregación. Porque déjame decirte algo, la desmotivación, la falta de pasión, la falta de combustible, hermanos, ¿puede mover un coche sin combustible? No. ¿Puede un cristiano reproducirse si no hay pasión por Cristo, hermanos? No. No. El sentirte desmotivado te lleva a limitar tu servicio en la congregación, a que las cosas de Dios no sean trascendentes en tu vida, si falto o no falto, si diezmo o no diezmo, si sirvo o no sirvo, si uso mis dones o no los uso, si oro o no oro, si leo o no leo, si obedezco o no obedezco, si amo o no amo, si perdono o no perdono, me da igual, porque no hay pasión en mi vida por Cristo. No me interesa trabajar por el Señor. ¿Puedo cumplir con ciertas cosas y convertirme en una persona religiosa? Por supuesto. ¿Puedes pararte aquí enfrente y vivir como un religioso? Por supuesto. Pero la pasión por Cristo va a ser la diferencia en tu vida. Cuando hay una vida de desánimo es obvia. Hay apatía, hay falta de compromiso, no hay esfuerzo para el Señor. ¿Hay esfuerzo para otras cosas? Sí. Hermanos, tenemos un trabajo y llueva, hermanos, esté haciendo frío, mucho calor, te sientas mal, te sientas medio bien. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a ir a trabajar. Pero para la iglesia o para las cosas del Señor, te sientes un poco mal, está lloviendo, hace mucho sol, está un poco lejos, cualquier condición es pretexto para no cumplir. Porque no hay pasión, porque no hay combustible, porque no hay motivación. No te quieres esforzar ni siquiera un poco para las cosas del Señor. ¿Qué hablar de tus dones y talentos o de tu llamado? Eso está olvidado. Creo que entendemos, hermanos, claramente el llamado de parte del Señor a ser discípulos. Pero si hay una comprensión de lo que motiva, hermanos, es este pasaje del apóstol Pablo. Así es que vamos a ver algunos aspectos, hermanos, que motivaron al apóstol Pablo, hermanos, a mantenerse, hermanos, en un top de motivación, hermanos, para ser y hacer discípulos de Cristo. Hermanos, si nosotros vemos, hermanos, en una curva la condición del pueblo del Señor, podríamos decir, es un sub y baja. Es un sub y baja.
de parte del pueblo. Ahora podríamos pensar en nuestra vida. Cuando una persona llega a Cristo, hermanos, y empieza a conocer de Cristo, ¿cómo debería de ser esa línea? Ascendente, ¿no? Cada vez conocer más, cada vez amar más, cada vez perdonar más, cada vez servir más. Estoy apasionado, hay un fuego en mi corazón de que otros le conozcan, de que otros se disipulen, se congreguen, sirvan. Pero ¿cómo está hoy la línea de mi corazón? Ya empezó a quebrarse un poco. Se parece a la montaña rusa de Chapultepec, hermanos. Un tiempo estoy arriba, un tiempo estoy abajo, luego me quedo mucho tiempo abajo, luego vuelvo a subir un poco y me quedo así. Pero vamos a ver qué motivaba al apóstol Pablo, que lo llevaba, hermanos, a mantenerse en este top, en la parte alta, hermanos, con un corazón motivado. Así es que vamos a ver, número uno, hermanos. Número uno, procura ser grato. Procura ser grato. Mis hermanos varones, cuando se presentaron la primera ocasión en la casa de ahora su esposa, que tal vez estaba con sus papás o su mamá o sus hermanos, ¿cómo llegaron a esa casa? ¿Qué dijeron? Voy a llegar en mi short o en mi traje de baño con mis chanclas. Bueno, habrá algunos que tal vez sí lo hagan, pero yo espero que no. Tal vez tratamos, hermanos, de llegar, hermanos, y causar una ¿qué? Buena impresión. Yo quiero ser grato ante las otras personas. Este es un principio que vamos a ver en el versículo 9. Dice el versículo 9: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles ¿qué? Agradables. Una motivación del apóstol Pablo, hermanos, es que su vida fuese agradable, hermanos. Su vida fuese agradable. Esta palabra procura, hermanos, del griego, ¿saben qué significa? Esfuerzo, poner ambición, buscar el honor de algo. Esta palabra procura, hermanos, por tanto procuramos, ¿qué está diciendo el apóstol? Me esfuerzo, con ambición voy, busco el honor de ser agradable, hermanos, de ser agradable. ¿Quién de nosotros no quiere que la vida que tenemos sea agradable delante de Dios? ¿No queremos ser gratos ante los ojos de Dios, hermanos? ¿O hoy se levantaron diciendo, Señor, hoy quiero ser lo peor para ti? No, ¿verdad? En ocasiones tropezamos y tal vez no es tan grata mi vida delante del Señor, pero creo que lo que buscamos, uno de nuestros objetivos es tener una vida grata delante del Señor, ¿no? Creo que todos buscamos de alguna manera eso. Creo que a nadie le gusta, hermanos, el olor desagradable de una cañería, hermanos. ¿Sí? ¿Sí es grato? O el olor desagradable, hermanos, imagínense que vivamos al lado del tiradero de basura. Y todos los días, hermanos, llegar, y es más, tu ropa se impregna de ese olor, y a todos los lugares a los que llegas, ¿a qué huele? A basura. ¿Es grato ese olor, hermanos? No, ¿verdad? ¿Qué olor es grato, hermanos? ¿Qué nos gusta? ¿La banda de guerra o...? ¿Alguien ha pasado por una panadería recién salido el pan? ¿Es grato ese olor, hermanos? Quisiéramos llenarnos, ¿no? ¿Algún perfume que sea agradable, hermanos? Y entonces jalamos un poco de ese delicioso aroma, hermanos, y es grato, y es grato. Segunda de Corintios 2:15, hermanos. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Porque para Dios somos grato olor, ¿en quién, hermanos? En Cristo. Entonces, ¿en quién debemos de estar? Escuchen muy bien esto de estar en, posicionarnos en, porque somos olor grato cuando estamos ¿en quién? En Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, hermanos, y mi vida, hermanos, sube como ese olor fragante delante del Señor, estoy en Cristo, entonces el Señor huele, ¿y huele de qué manera? Agradable. Cuando estoy en Cristo. Cuando no estoy en Cristo, hermanos, entonces me acerco delante del Señor y el Señor huele
Llego por mis propias justicias, con mis propios pensamientos, mi criterio, y el Señor huele y ¿qué huele? Esto no es grato. Hay algo que está podrido. Por eso yo no me puedo presentar delante de Dios con mi propia justicia. Con mi propia justicia. Romanos 14, 18, hermanos. Romanos 14, 18. Romanos 14, 18. Dice así: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Servir a Cristo agrada al Señor. Servir a Cristo agrada al Señor. La parte, hermanos, del versículo 9 donde dice ausentes o presentes. La palabra ausentes es estar fuera de casa. La palabra presentes es para estar dentro de casa. Esto es una referencia, hermanos, de ser gratos para Dios, pero también gratos para ¿quién? Para las personas. Ahora, hermanos, ¿eres de los que llega, hermanos, y la gente se va? ¿Eres de los que le buscan para saludar y reconocer, hermanos? ¿O eres de los antisociales que no, a mí no me abracen, no me acerquen, yo ya me voy? ¿Eres de los que busca agradar a las personas siendo amable, siendo paciente, siendo considerado con las personas? ¿O es lo que menos tienes? Porque la motivación del apóstol Pablo era: yo quiero ser agradable a Dios. Si yo quiero ser discípulo de Cristo y estar en Cristo, tengo que ser agradable para Dios y grato para las personas. ¿La gente quiere trabajar contigo? ¿La gente quiere estar en tu equipo? ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela, hermanos? Y había un chico dentro de la escuela, hermanos, que nadie quería llevárselo a su equipo. No iban a decir, y es que era yo, hermanos. Pero siempre había una persona, hermanos, que nadie quiere trabajar con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque es incumplido, porque es irresponsable, porque no participa, porque hay ciertas características que no son gratas para el grupo, no son de beneficio para el grupo. Y Pablo estaba consciente de que tenía que ser grato para Dios primeramente y agradable con las personas. Y agradable con las personas. Colosenses 1:10, hermanos. Dice así Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que ser gratos ¿en qué, hermanos? En todo. En todo. Ay, no, hermano, es que usted habla bien feo, contesta bien feo. Ah, no, hermano, es que usted ve bien feo. Ya voy a cerrar los ojos, hermano, para no voltear a ver a nadie. No, usted ve bien feo cuando enseña y predica, hermano. Nuestras palabras, nuestras miradas, nuestro trato, nuestra forma de recibir a la gente. Hermanos, ¿cuántas veces han llegado personas nuevas aquí y les decimos, denle la bienvenida a las personas? Alguien cumplió años, acérquense y felicítenlo. Y tú agarras, cierras tu Biblia, si es que la traes, y agarras y pum, vámonos. Yo no quiero ser grato, ni siquiera le conozco. Es más, vi como que me vio feo. Yo no quiero que se quede en la iglesia. Mejor que se vaya. Tenemos que ser gratos para con todos, gratos para con todos en todo. Pablo desea fervientemente tener esa vida alejada del pecado para agradar a Dios y mostrarse obediente a su llamado. Recuerden que cuando buscamos agradar a Dios tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer y rechazar lo que Dios aborrece y rechaza. Número 2, hermanos, número 2, versículo número 10. Y esto, hermanos, es muy importante. Otra motivación del apóstol Pablo para ser un discípulo constante. Dice el versículo 10: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya leyendo el pasaje, hermanos, tendríamos que temblar.
Solamente leyendo el pasaje, hermanos, tendríamos que estar temblando. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos. Cuando hablamos de compadecer, hermanos, hablamos de un juicio. Romanos 14:10, hermanos, no lo busquen, dice que todos llegaremos a este momento del juicio. Todos, absolutamente todos. Toda la humanidad llegará al juicio. Los que no conocieron de Cristo, hermanos, dice en Apocalipsis, y los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, hermanos, todos aquellos que no está su nombre en ese libro, hermanos, dice que serán echados, hermanos, a ese infierno, a ese horno de fuego. Un juicio para los que no recibieron a Cristo, para los que no vivieron como el Señor. Pero también va a haber un juicio, hermanos, para los que hemos creído de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Compadecer, hermanos, si han estado en algún juicio en algún momento, hermanos, está una parte, hermanos, acusadora, está el fiscal, está el juez, hermanos, se presentan los argumentos, los alegatos para hallar a la persona, hermanos, culpable o inocente, y entonces recibir su pago o su condena, hermanos. Cuando vamos a un juicio es porque vamos a ser examinados y porque vamos a recibir algo. Compadecer, hermanos, como dice este pasaje, hermanos, es manifestar lo que somos en realidad. Yo puedo darles una imagen muy bonita aquí, hermanos. Ustedes pueden decir, no, el pastor está predicando la palabra de Dios y vive al 100, pum, palomita. Pero el hecho de ser pasado por juicio, cada uno de nosotros, hermanos, nos lleva a revelar quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos en realidad? Ahora, ¿quién es el único que nos juzga, hermanos? ¿Quién es el único que tiene el derecho de sentarse en ese lugar para juzgar? ¿Quién va a estar ahí en ese juicio? Cristo. Cristo va a estar en ese juicio. ¿Se acuerdan de esa mujer sorprendida en adulterio, hermanos? Yo lo he comentado en varias ocasiones. La ley que estábamos viendo hoy con el hermano en la mañana, la ley marcaba que una mujer o un varón sorprendidos en adulterio, hermanos, tenían que morir. Fueron sorprendidos en el acto, tenían que ser presentados, hermanos, delante del pueblo, y tenían que morir lapidados, apedreados, sepultados por piedras, hermanos. Esto era lo que decía la ley. Y entonces estos judíos, fariseos, hermanos, que querían hacer tropezar a Cristo, van y presentan a esta mujer, hermanos, delante del Señor, y le dicen, Señor, maestro, la ley dice que tiene que morir porque fue encontrada en adulterio. ¿Tú qué dices, Señor? El único que tenía la capacidad y el derecho de lanzar la primera piedra alzó su voz y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esta mujer, yo creo que estaba llena de temor, hermanos, llena de temor, esperando sentir la primera piedra. Sin embargo, escuchó las palabras de amor, de compasión y de misericordia. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice que fueron dejando sus piedras lentamente, se alejaron. El Señor voltea, la mira. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno. Probablemente porque sus conciencias los llevaron a entender que estaban también en pecado. Y las hermosas palabras, vete, ni yo te condeno, no peques más. Él es el único que va a tener un juicio para con nosotros. Tu vida como discípulo de Cristo será evaluada. Tu vida, escúchame bien, hermano, tu vida como discípulo, no solamente como creyente, bueno, ya soy salvo en el Señor, entregué mi vida a Cristo, tengo el cielo, tengo esto, palomita, vas a estar en la eternidad. Pero tu vida, mi vida, como un discípulo de Cristo, será evaluada delante del que te llamó, delante del que te salvó, delante del que te perdonó. ¿Habrá excusas, hermanos? No. Tal vez algunos de nosotros tendremos que agachar nuestra cabeza con vergüenza. De haber escuchado una y otra vez el mensaje, hermanos, y aún así
cerrar nuestros oídos. Lucas 19, del 11 al 27, no lo busquen tampoco, hermanos, pero recordarán esta historia, hermanos, de las minas y el dueño que pone estas minas en los siervos, hermanos. Y hay una recompensa, ¿no? Para aquel que se le dio y lo multiplicó, hermanos, hay una recompensa. Aquel que lo escondió, lo guardó y no hubo reproducción, hermanos, aún lo que tenía le fue, ¿qué? Quitado. ¿Y a quién se lo dieron? Al que tenía más. Al que tenía más. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso. Porque cuando estemos delante del Señor, hermanos, al ser evaluados, dice que recibiremos una corona, hermanos. Una corona es un reconocimiento de la vida que has llevado. Sabemos por lo que dice ahí en Apocalipsis que aún, hermanos, estando en ese trono, hermanos, nos postraremos a los pies del Señor, hermanos, y esas coronas serán puestas a sus pies. Aún lo que hemos recibido, hermanos, de parte de Él, nosotros honramos al Señor poniéndolo a sus pies. ¿De qué tamaño será nuestra corona, hermanos? ¿Qué presente les gustaría llevar delante de Cristo? Hermanas que cocinan tan rico, hermanas. ¿Qué manjar sería digno de llevar a los pies de Cristo, hermanos? Lo mejor de lo mejor, ¿no? Los mejores ingredientes, el platillo más suculento y delicioso que pudieran tener. Ese es el deseo de mi corazón, llevar delante del Señor lo mejor de lo mejor. Ahora, ¿estoy viviendo de esa manera? Porque voy a ser evaluado a través de lo mejor que es Cristo. ¿Y qué voy a recibir? Yo espero caviar y voy a recibir. No es que a mí toda la comida me gusta, hermanos, pero imagínense la comida más desagradable, sin sabor, sin presentación. Dice mi esposa berenjenas porque no le gustan, pero imagínense, hermanos, llevar algo que no es grato. Fuiste pesado y fuiste hallado falto, ¿no? Fuiste evaluado y fuiste hallado falto. Pablo estaba consciente, hermanos, de que un día sería llamado a cuentas. ¿Vives con esa conciencia, hermanos? Deberíamos de hacer unas playeras o un colguije, una gorra, hermanos, que diga: seré llamado a cuentas. Seré llamado a cuentas. Para un recordatorio, hermanos, de todo el tiempo, hermanos, que estaré en la presencia de Dios, hermanos, no solamente para gozar de estar con Él, sino para que Él me enjuicie. Para que Él me enjuicie, hermanos. Y esto no es algo sencillo. Tu vida va a ser juzgada por Cristo. Tu vida va a ser juzgada por Cristo. ¿Cómo voy a salir en las cuentas? Cuando de repente nos toca manejar dinero, ¿no, hermanos? Vamos a hacer un evento, nos toca manejar dinero y de repente nos dicen por ahí, nos encamotamos y no supimos si dimos, si regresamos, si di mal un cambio, hermanos, y entonces al final del día hacen un corte de caja, hermanos. ¿Y qué pasó? Me faltó. Si te sobró, qué bueno, hermano, pero si te faltó, para los que hemos trabajado como cajeros, hermanos, ¿qué pasa cuando nos falta algo? De aquí no te vas hasta que lo pagues. Ahora, hermanos, si somos juzgados, evaluados por el Señor, hermanos, ¿cómo vamos a salir delante del Señor? ¿Estás viviendo y estás consciente de cómo estamos en esa balanza, hermanos? ¿Cómo estoy en esa balanza hoy en día con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy siendo realmente un discípulo del Señor? ¿Estoy viviendo con pasión para el Señor? Porque estamos hablando de las pasiones y la motivación de Pablo. Dice: yo quiero ser grato, número 1, para Dios y para con los demás. Número 2, soy motivado porque, ¿qué crees? De lo que Dios me ha dado y mi llamado me va a llevar a un juicio. ¿Y cómo voy a salir evaluado en ese juicio? Esa era la motivación número 2 del apóstol Pablo. Esto de ser enjuiciado, hermanos, era un combustible diario para Pablo. Un combustible de todos los días, hermanos, una motivación a levantarse todos los días para perseguir y moverse al amor del Señor. A moverse al amor del Señor y a lo que Dios quiere para nosotros. Hoy yo te pregunté hace un momento, ¿qué te hizo levantarte hoy? ¿Qué te hace ir a trabajar todos los días?
¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu motivación? Para el apóstol Pablo estaba muy claro. Número 3, hermanos, número 3, versículos 11 al 13. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloria por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Número 3, hermanos, el efecto del temor. El efecto del temor. Hermanos, el simple hecho de escuchar Pablo que iba a ser juzgado, hermanos, era una condición de atemorizarse para con el Señor. No solamente un temor reverencial, hermanos, de la posición de Dios como juez, sino de las cuentas que iba a entregar. Pablo estaba hablando, hermanos, de que esto le atemorizaba en el Señor. Solamente si entiendes, hermanos, el juicio de lo que vas a vivir, hermanos, vas a entender el temor del Señor. Vas a actuar con sabiduría, hermanos, entendiendo el juicio y viviendo para Cristo. El principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? Es el temor al Señor. Un principio de sabiduría, hermanos, es que entiendo que voy a ser enjuiciado y entonces mi vida es transformada y vivo para Cristo. Vivo para Cristo. Por eso el efecto del juicio, hermanos, es el temor. La gente que escucha a Pablo, hermanos, estos corintios, hermanos, que si sabemos un poco de la historia de Corintios, estaban viviendo vidas desordenadas, vidas equivocadas, para nada estaban reflejando ser discípulos de Cristo, porque sus vidas, hermanos, estaban muy raras, hermanos, en pecados muy turbios, hermanos, en pleitos, hermanos, en juicios, en situaciones equivocadas, hermanos. Y Pablo está hablando a estos corintios y les dice, hermanos, van a ser enjuiciados. Tienen que vivir diferente y esto tiene que causar un temor en su corazón para con el Señor. Tenían que ser impulsados, motivados, hermanos, a vivir de una manera diferente, a preocuparse por algo. Hermanos, escuchar que vamos a ser enjuiciados, ¿te llevará a vivir preocupado? O dices, al 5 para la 1 me pongo a cuentas con el Señor y a ver cómo me va, ¿no? Con que pase con 6, yo ya la armé. Que llegue con el Señor y que me diga, bueno, pues te voy a dar chance, ya pásale, ¿no? Aquí está tu coronita y necesito microscopio para ver mi coronita, hermanos. Ni te la alcanzas a poner porque se pierde en tu cabeza. Pero ya pasé, ¿no? Ya la libré. Hermanos, va a ser algo tremendo, hermanos. Va a ser algo tremendo. ¿Alguien ha sido evaluado, hermanos, para un examen profesional, alguna maestría, algún doctorado, hermanos? ¿Alguien ha sido evaluado en su escuela, hermanos? De repente esto es atemorizante, ¿o no, hermanos? De repente llegas a la facultad de esto y lo otro aquello y encuentras ahí ¿cómo le llaman? A los sinodales, al comité, hermanos, y está el presidente, está el vocal, está el esto, está el otro, puro personaje, hermanos, ¿no? Puro personaje, pez gordo dirían por ahí. Y entonces, ¿cuál es la labor de esas personas? Hacer preguntas, evaluar. Tal pareciera que más que evaluar y hacer preguntas, hermanos, quieren encontrar una evidencia de que no sabes, de que no hay conocimiento. Gracias a Dios que Cristo no nos va a evaluar en ese sentido. Pero no es algo que tenemos que tomar a la ligera. Es algo que tiene que provocarnos a una sabiduría en el temor del Señor para vivir todos los días con esta motivación, hermanos, de ir y hacer discípulos. Una frase que encontré, hermanos, que me llamó la atención, dice, mira tu vida todos los días como si estuvieras delante del tribunal de Cristo. Mira tu vida todos los días como si estuvieras delante del tribunal de Cristo. Cada acción, hermanos, cada pensamiento, cada actitud, cada comentario, hermanos, cada momento de nuestra vida, velo a la luz, hermanos, de que te encuentres delante del tribunal de Cristo y entregarás cuenta de lo que haces. De lo que haces. Vamos a buscar Hebreos 4:3, hermanos.
Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, aquello que haces en lo oculto, aquello que llevas a tu mente y tu corazón en lo oculto, aquello que haces que piensas que nadie se dio cuenta, aquellos permisos, aquellas condiciones que te das en tu vida, delante del Señor no hay nada oculto que sea evaluado delante del Señor. Hermanos, si Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Hermanos, si Dios conoce el pensamiento que tienes en este momento, en este lugar, y si estás poniendo atención a la palabra, y si estás concentrándote en lo que Dios te está diciendo, o si estás pensando a ver a qué hora se acaba, yo ya me quiero ir. Hermanos, Dios conoce tu pensamiento. Cuando Dios te dice, no es opción, tienes que ser y hacer discípulo. Y aún a pesar de eso tú dices, no puedo, no me interesa, no tengo tiempo. Señor, tú conoces mi condición, porque la conoces, que te va a evaluar y te va a pedir cuentas de lo que has escuchado y conoces. Dice la palabra también, mejor te hubiese sido no haber conocido. No haber conocido. Mateo 10:28, hermanos. Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tenemos que tener un temor al Señor, hermanos, porque Él es soberano sobre nuestras vidas, sobre nuestras vidas. El temor del Señor, hermanos, debe de generar un deseo, hermanos, a no defraudarle. Hermano, cuando somos evaluados, hermanos, ahorita mencionaba el ejemplo de acreditar un examen profesional. Cuando tú vas, te preparas, hermanos, o hay alguien que en su sano juicio dirá, pues lo que sé, y lo que no, el que nada sabe, nada teme, y total, si no me dan mi título, si no me acreditan, pues que pase lo que pase, ¿no? Aquí estoy. ¿Alguien irá así en su sano juicio? No, ¿verdad? O alguien va a pedir un trabajo, oye, estoy pidiendo trabajo de soldador, ¿conoces la soldadura autógena, eléctrica? Yo no sé ni soldar, a duras penas prendo la estufa, pero háganme la prueba, ¿no? ¿Será algo consciente, hermanos, eso? No, hermanos, no es algo consciente. Ahora, debemos de entender, hermanos, que cuando Dios nos da de su palabra, hermanos, el temor al Señor debe de provocar no defraudarle, hermanos. Yo tengo que prepararme para cumplir con lo que Dios me ha pedido. Yo no puedo decir, bueno, pues voy a ser un discípulo mediocre. Vengan conmigo, síganme los discípulos mediocres. ¿Sí, hermanos? ¿Qué tipo de discípulo queremos ser? Hablábamos la semana pasada, hermanos, en la calidad de lo que queremos reproducirnos. Queremos que nuestros hijos sean altos, rubios, de ojos claros, hermanos. Queremos que nuestros discípulos, hermanos, sean temerosos de Dios, sean dependientes de Dios, amen al Señor, sirvan, hermanos. Pues empieza a hacerlo tú. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios, busquen a Dios, crean en Dios, se comporten como Dios quiere? Pues hazlo tú, da un ejemplo. Sea un discípulo verdadero, motivado por Cristo. No defraudes al Señor. ¿Te han defraudado alguna vez? ¿Te han defraudado alguna vez? Yo creo que la mayoría hemos sido defraudados alguna vez. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos defrauda? Te prometieron algo, no se cumplió. Pensabas que era así y no fue así. Te pidieron prestado y no te pagó. Somos defraudados. ¿Y qué sentimiento hay, hermanos, cuando alguien te defrauda? Hay enojo, hay tristeza, hay molestia. Ahora, ¿te imaginas cómo se siente el Señor? Porque tú y yo, que hemos sido a ser llamados a ser discípulos de excelencia en Cristo, estamos viviendo vidas sin pasión, vidas mediocres. No es jugarle a la automotivación, hermanos, No es como estos deportistas o futbolistas que de repente van a tirar el penal y tú puedes y lo vas a meter, ya lo visualicé en la esquina y le voy a pegar y el triunfo es tuyo, el clavado es tuyo, 3 vueltas y media, pensamiento positivo. No estoy hablando de eso. Pablo no encontraba su motivación en pensar bonito.
en ir a abrazar gente o abrazar árboles. Hermanos, Pablo no encontraba su motivación en ese tipo de cosas. Pablo estaba encontrando su motivación en Cristo, en ser grato, en la preocupación de un juicio, en no defraudar a aquel que lo llamó y lo tomó por digno de padecer por causa del Evangelio. Ahí encontraba su motivación el apóstol Pablo. Tres cosas que generan, hermanos, o el impulso o la pasión, hermanos. Por el temor, número 1, versículo 11, dice, hermanos, persuadir a los hombres. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué significa esto, hermanos? De que Pablo estaba consciente, hermanos, que tenía que comunicarle esto a los hombres. Oye, ¿cómo estás viviendo para el Señor? ¿A alguien se le ha acercado a ustedes y les ha preguntado, ¿por qué vives de esta manera? ¿Por qué no te quieres discipular? ¿Alguien les ha preguntado? ¿O simplemente los han dejado ahí? Pues a ver cuándo es quiera, porque la relación con Dios es personal. Lo que está diciendo aquí Pablo no es así. Pablo está diciendo, yo persuado a los hombres para ver si sus conciencias incluso les revelan cómo están, cómo caminan, cómo viven. Hermanos, Pablo animaba. Me hubiese encantado formar parte del equipo de trabajo de Pablo, hermanos. Cómo la motivación por la pasión por Cristo les animaba a ir y caminar y predicar y padecer por causa del Evangelio. Cómo he estado encerrado, hermanos. ¿Recuerdas ahí en la cárcel de Filipos, hermanos, encerrado juntamente, ¿con quién, hermanos? Ya se me fue el nombre. ¿Con quién estaba encerrado Pedro, hermano? Digo, Pablo ahí en Filipos, hermanos. Silas. Pablo y Silas ahí en Filipos, hermanos. Imagínense a Pablo cantando, hermanos, ¿no? Y Silas ahí. Ya cállate, Pablo. ¿Qué no ves que estamos aquí? Míralos, estamos en el cepo, no puedo ni moverme, ya me está dando la ciática, Pablo, y tú estás cantando y alabando al Señor. No me imagino a Silas así. Yo me imagino un hombre comprometido con el Señor por el ejemplo del apóstol Pablo, motivado a seguir. Canta conmigo, Silas. Más fuerte, para que se escuche en toda esta cueva. Apasionados por el Señor, persuadiendo a los otros. Número 2, versículo 12, hermanos. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloria por nosotros, para que tengáis en qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esto era, hermanos, gloriarnos, hermanos, en una vida ejemplar para Cristo, no por nosotros mismos. Les acabo de decir, si yo subo con mi propio olor delante del Señor, el Señor va a decir, esto huele mal. Si más bien doy gracias, hermanos, por estar en Cristo, hermanos, y subo en ese olor grato por medio de Cristo, hermanos, el Señor, esto es grato, esto es agradable. Esta vida está glorificando mi nombre. Esta es mi gloria, este es mi reconocimiento, que vivan ustedes una vida como Cristo. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Esa es mi motivación, que ustedes glorifiquen a Cristo en sus vidas, que su ejemplo dé un testimonio de ser verdaderamente discípulos de Cristo. Número 3, versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Hermanos, si yo les hiciese una invitación, así como se la hizo Dios a Pablo, hermanos, ¿sonaríamos muy cuerdos? Instrumento útil es este para padecer por causa del Evangelio. Te va a morder una serpiente, Pablo. Vas a naufragar, casi te vas a morir. Te van a apedrear, te van a encarcelar, te van a azotar, te van a enjuiciar. ¿Cómo ves, le entras? ¿Qué diría uno? Ni loco. Si se trata de eso, ni loco.
Pero a pesar de esa invitación, Pablo dijo: aquí estoy, aquí estoy. De los pecadores soy el primero. Podría parecer locura, a pesar de las burlas, de las críticas, de los señalamientos. Vamos a buscar 1 Corintios 4, hermanos. 1 Corintios 4, versículos del 9 al 16. 1 Corintios capítulo 4, versículos del 9 al 16. Fíjense lo que dice la palabra. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? El seguir a Cristo no es para cualquiera. El seguir a Cristo no es para cobardes. El seguir a Cristo no es para mediocres. El seguir a Cristo es quien ha amado como Él nos amó. Número 4, hermanos, número 4. Me voy a ir un poquito más deprisa. Dice, reaccionando al amor de Cristo, versículos 14 y 15. Reaccionando al amor de Cristo, versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra constriñir, hermanos, es la palabra que apremia, que obliga, hermanos, a que te lleva a un estado de angustia, estar enfermo de, o dedicarme de lleno a. Esta palabra constreñir, hermanos, tiene un significado muy importante. Estar enfermo de Cristo. ¿Han escuchado estoy enfermo de amor? De hecho hay un poema muy famoso, se me fue, que habla acerca de estar enfermo de amor. No me acuerdo ahorita, pero luego se los investigo, para los que quieran quedar bien. Pero cuando han escuchado la frase estar enfermos de amor, ¿realmente uno se enferma de amor, hermanos? No, es como una palabra figurativa, un sentido figurado, hermanos, de que mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras están centradas en una persona. Estoy enfermo de amor. Esta palabra constreñir, hermanos, tiene que ver con esto, que es algo que apremia, algo que te obliga, algo que te lleva a estar incluso angustiado, hermanos, a dedicarme de lleno. De tal manera, hermanos, dice, porque el amor de Cristo me apremia, me obliga, me angustia, hermanos, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo, hermanos, estaba preocupado, angustiado, para que todos estos hombres de Corintios entendieran lo que Cristo había hecho por ellos, y que nosotros, o bueno, aquellos en aquel tiempo, tenían que estar viviendo de acuerdo a lo que Cristo había enseñado. Ahora, ¿tú estás preocupado, estás afligido, estás como si estuvieses enfermo, hermanos, para que los demás vivan como Cristo? ¿Sí te preocupa o me es igual? Me da igual si Edgar vive como Cristo, si la hermana Fátima vive como Cristo, si Samuel, total es su vida, su relación con Dios. A mí, muting. A mí ni me va ni me viene. Para el apóstol Pablo, hermanos, era una motivación que los demás vivieran como Cristo.
se preocupaba, se angustiaba, se sentía enfermo, hermanos, por esta condición. Que vivan como Cristo. Hermano, ¿te preocupa que los de tu casa vivan como Cristo? ¿Sí o no? O que vivan con un pie en el mundo, hermanos, y otro pie en la iglesia. Bueno, si te fumas un cigarrito, bueno, si te tomas unas cuantas copas, bueno, si pecas con una mujer en adulterio, bueno, si guardas rencores, bueno, si guardas amargura, si se convierte esto en una raíz en tu corazón y se vuelve un pecado. No importa, no pasa nada. Que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos digan, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber de Cristo. ¿Te preocupa o solamente dices, bueno, es su vida, ya es un adulto? Ya puede hacer lo que él quiera. Esto era una motivación para Pablo, de algo que lo llevaba, hermanos, a orar, a preocuparse, a vivir para eso, a que los otros se reprodujeran de esa manera. Ahí en 1 Corintios que leíamos ahorita, dice, ustedes son lo que ha nacido de mí, a través del Evangelio. ¿Cuál es nuestra condición? Para Pablo el amor derramado en la cruz lo tenía motivado constantemente, hermanos, para animar a otros, hermanos, a vivir como Cristo. Pablo encontraba en la muerte de Cristo, hermanos, la mayor evidencia de amor. Un discípulo, hermanos, debe de estar dominado por el amor de Cristo y no hacer otra cosa, hermanos, que vivir para Él. Gálatas 2:20, hermanos, ¿se acuerdan qué dice? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivía anteriormente en la carne, hermanos, ahora lo vivo en Cristo. Lo que vivía de una manera anterior en la carne, ahora lo vivo en la manera de Cristo. ¿Realmente estamos dominados por esa motivación en el amor de Cristo, en lo que Él hizo por mí? ¿Cómo viviríamos, hermanos, si tú estuvieras destinado a morir? Tú estás destinado a morir, pero ¿qué crees? Tienes una falla en un órgano de tu cuerpo y esto va a acelerar tu muerte. Vas a morir de aquí al miércoles, hermano. Imagínense que les dijeran hoy, ¿sabes qué? Pues tienes 3 días, porque te vas a morir. Este órgano que tienes va a dejar de funcionar en 3 días y te vas a morir. Y entonces llega una persona y te dice, ¿sabes qué? Yo voy a donarte este órgano que necesitas para que tú sigas viviendo. Hermano, ¿te opondrías a eso? Dirían, no, ¿cómo crees? Detente. ¿Qué estás pensando? No hagas ese sacrificio por mí. Muy por el contrario, tal vez diríamos, gracias por el sacrificio que estás haciendo, gracias por darme vida a través de ese órgano. Y entonces tú aceptas el órgano y ¿qué crees? Ya no mueres. ¿Cuál sería tu corazón para esa persona y para su familia? Gratitud, estar agradecido. ¿Cómo le dirías a tus hijos probablemente o a tu esposa que si se dirigiera con esa persona o con su familia? ¿Con maltrato? ¿Con respeto? ¿Con agradecimiento? ¿Con amor? Es lo que estaba tratando de hacer el apóstol Pablo, hermanos. Dios murió en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo para que tú tuvieses vida. Recuérdalo todo el tiempo. Esto te tiene que motivar a vivir diferente, a vivir agradecido todos los días, a reconocer a Dios en todos tus caminos todos los días, a motivarte a ser un discípulo verdadero de Cristo y a hacer otros discípulos a la imagen del Señor. Eso tiene que estarte motivando todo el tiempo. La realidad es que estamos en tantas cosas, hermanos, que si tus hijos, que si el trabajo, que si la enfermedad, que si la economía, que las vacaciones, que el dinero, que el trabajo, que esto, que el otro, que la familia, que tus padres, que tus hermanos, que tus abuelos. Estamos tan metidos en tantas cosas que nos olvidamos de vivir una vida agradecidos, reconociendo lo que Dios hizo por nosotros. Él se entregó por completo, no dio un órgano solamente. Él derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, hermano. La meta no es vivir para ti mismo.
Porque pareciera, hermanos, que nuestra vida es vivir para nosotros mismos. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo me hago sentir mejor? ¿Cómo me ayudo? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Todo tiene que ver conmigo y nada tiene que ver con el propósito de Dios. Eso no es lo que estaba motivando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, no se motivaba por sus objetivos y necesidades personales. No estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo que no trabajes, pero la motivación de tu vida tiene que ser vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Dice el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Número 5 y último, hermanos. Versículo 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mi propósito de aquí en adelante. Fíjense cómo comienza versículo 16 y versículo 17. De manera que, de modo que. Hermanos, esta es una introducción, hermanos, de una cláusula, de una resolución. De modo que, de manera que, hermanos, es de aquí en adelante mi resolución. ¿Se acuerdan, Josué, hermanos, cómo decía este pasaje, hermanos? Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero ¿qué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Es una conclusión resolutiva. Yo no sé qué van a hacer ustedes, y hoy se los vuelvo a decir, hermanos. Yo no sé qué vida, qué tipo de discípulos son y lo van a hacer, y si quieren discipularse o no. Recuerden las motivaciones del apóstol. Pero yo lo que quiero es que de aquí en adelante vivir para Cristo. Era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. De mi encuentro con Cristo en adelante tengo un nuevo camino, una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, una vida diferente, porque ahora soy hijo de Dios y discípulo de Cristo. No solo basta tener información de quién es Cristo. Hay mucha gente que incluso celebra un Via Crucis, hermanos, cada año como un recordatorio, hermanos, de quién es Cristo. No se trata de solamente tener un conocimiento histórico general de quién es Cristo. Lo dice ahí en el versículo 16. Sino que hay que tener un encuentro con el Señor. Que tus ojos ya no estén puestos en el mundo, en lo carnal, sino en lo espiritual. El versículo 16, hermanos, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun sino a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué ya no conocemos así a Cristo? ¿Por qué ya no lo conocemos como un conocimiento general, hermanos? Porque ya no lo conocemos según la carne. Ahora lo conocemos de una manera diferente, porque estamos en Él. Fíjense, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. La parte de conocer a Cristo, hermanos, está ligada, hermanos, con estar en Cristo. Si tú dices de Cristo, si tú dices ser cristiano, hermano, tienes que estar en Cristo. Porque estamos en Él, hermanos, porque tenemos una relación con Él, porque tenemos intimidad con Él. Si tú no tienes relación con Él, si tú no tienes intimidad con Él, no estás en Cristo. Te estás engañando solamente. Si no te relacionas con Él, si no tienes intimidad con Él, te estás engañando al decir que eres cristiano, al decir que eres discípulo. No hay reproducción, tienes una vida estéril, no hay transformación, no hay cambio, solamente hay batallas en tu mente y en tu corazón porque no estás en Cristo. No puedes reconocer a Cristo en fe como tu Salvador y vivir totalmente opuesto a sus enseñanzas. ¿O sí podemos? Bueno, no debemos, pero la gente así lo hace, ¿no? Yo no puedo decir Cristo mi Salvador y vivir en contra de sus enseñanzas, ¿no? Cristo mi Salvador, pero no perdono a mi hermano. Cristo mi Salvador, pero no le procuro a mi hermano. Cristo es mi Salvador, pero sigo coqueteando con el mundo, hermanos, en el vicio, en los tragos, en el cigarro, en las fiestas. No puedo decir que Cristo es mi Salvador, hermanos, y seguir guardando rencores o amargura. No puedo decir Cristo es mi Salvador y seguir teniendo el mal carácter, hermanos, hasta el día de hoy. No se puede, eso no existe, eso no es para un discípulo, hermanos. Pablo impacta el corazón de los corintios, hermanos, a través de la perspectiva celestial de estar y conocer a Cristo.
Este versículo 17, hermanos, esta frase, hermanos, de estar en Cristo, hermanos, porque nosotros tenemos que estar en Cristo, hermanos, antes de hacer algo por Cristo. Y muchas ocasiones actuamos al revés. Llegamos al conocimiento en fe en Cristo, hermanos, y pensamos que una evidencia, hermanos, de transformaciones trabaja, sirve. No. ¿Te acuerdas qué pasó con el apóstol Pablo después de ese encuentro, hermanos? Camino a Damasco, se encuentra con el Señor Jesús, es cegado, hermanos, y lo manda luego a servir, hermanos. No, ¿verdad? Le dice, ve, entra a la ciudad y busca un hombre llamado Ananías y quédate con él un tiempo y después de 3 días vas a recibir la vista y yo te voy a dar instrucciones. Necesitaba tiempo para estar con Cristo. Tú y yo, hermanos, no esperes hacer cosas por Cristo si no estás en Cristo. Si tú te has llenado de actividades, hermano, eso no refleja un corazón para Cristo. Tocar un instrumento, participar en la dirección, en la enseñanza, darle clase a los niños, traer algo para la despensa, participar de la tiendita, hermanos, nada de eso, hermanos, refleja un corazón que está en Cristo, hermanos. Cuando estamos en Cristo hay una vida transformada, hay un corazón renovado, hay un carácter como el de Cristo. Quiero que entiendas bien esto. El estar en Cristo es ser un discípulo de Cristo. Si tú quieres tomar como tuyo este pasaje, de modo que si estoy en Cristo soy una nueva criatura, es porque tú eres un discípulo de Cristo. Porque el estar te hace un discípulo. El estar en Cristo te hace un discípulo. El estar produce, hermanos, una transformación de vida. Eso es el discipulado. El estar en Cristo, hermanos, te da un estilo nuevo, hermanos, a diferencia del viejo hombre. El estar en Cristo, hermanos, es una constante. Para aquellos que dicen, ya voy a terminar mi discipulado, hermanos, déjame decirte que el discipulado se termina nunca. Nunca. Porque aun cuando estemos en la eternidad con Cristo, seguiremos siendo enseñados por el pastor de los pastores, por el mejor maestro. Y si el día de hoy no te quieres discipular o eres rebelde al discipulado, yo no sé qué vas a ir a hacer al cielo. Porque al estar en Cristo, el discipulado es constante. La vida pasada, hermanos, pierde atractivo cuando estás en Cristo. Si tú sigues añorando, hermanos, la vida pasada o sigues ligado a la vida pasada, a tu mal carácter, a tus malas decisiones, a tu mal comportamiento, hermanos, es porque no has estado dispuesto a ser enseñado en Cristo. Y quiero concluir, hermanos, concluyo con un último pasaje. Hechos 9, hermanos. Hechos 9, versículo 5 y versículos 20 al 22. Hechos 9, capítulo 9, versículo 5 y versículo 20 al 22. Hechos 9, 5 dice así: y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Ya saben de quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. Versículos 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 21. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Te acuerdas cómo comenzamos el versículo 9 que estamos estudiando? Procura, esfuérzate. Versículo 22, pero Saulo mucho más que se esforzaba.
se esforzaba. Recuerda, todos seguimos a alguien. Todos seguimos a alguien. Si no estás siguiendo a Cristo, a alguien estás siguiendo. Pero tienes que esforzarte en seguir a Cristo. Tienes que procurar con diligencia, con motivación, con pasión en tu corazón, encender ese fuego, hermanos, en tu corazón de vivir para Cristo. Pablo vivió, hermanos, el tiempo que le permitió el Señor, hermanos, con devoción, con pasión, para seguir a su Señor. Y él expresaba: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De tal manera que si tuviera un segundo más sobre esta tierra, seguiría viviendo de la misma manera, motivado, hermanos, por el amor de Dios, motivado por agradar a Dios, motivado por el juicio que tendrá y ser evaluado y entregar cuentas delante del Señor, hermanos, para estar con Cristo, para estar con su Señor. Este es el enfoque de un discípulo: ser esforzado, vivir motivado. Si hoy tú estás y te sientes desmotivado en la congregación, deja de mirar a quien no es Cristo. Deja de poner tu confianza, tu fe, tus recursos en lo que no es Cristo y comienza a ponerlos en el Señor. Recuérdate todos los días: voy a ser evaluado. Recuérdate todos los días: Él derramó hasta la última gota de sangre por mí. ¿Qué clase de discípulo quiero ser? ¿Qué clase de discípulo será evaluado cuando llegue a los pies de Cristo? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a encontrar la misma motivación que tenía el apóstol Pablo por vivir como un discípulo verdadero tuyo. Señor, perdónanos si por mucho tiempo hemos pensado que el vivir para ti, o el estar en Cristo, o creernos una nueva criatura, Señor, ha dependido solamente de mí, o de haber levantado la mano, o de haber hecho una oración y pensar que te pertenezco. Realmente quien anhela ser un discípulo tuyo, Señor, debe de permanecer y estar en ti. Perdónanos, Padre, porque tal vez ni siquiera alguien nos explicó que teníamos que ser discípulos tuyos al venir al Evangelio de Cristo. Pero hoy que hemos escuchado estas palabras, hoy que nos hemos dado cuenta lo que había en el corazón del apóstol Pablo, que lo llevaba a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo, Señor, que podamos encontrar esa motivación también en nuestra vida, porque tenemos al mismo Salvador, porque tenemos la misma palabra fiel. Y Señor, ayúdanos a no desaprovechar el tiempo. Que el pensar en ser evaluados un día delante de tu trono, Señor, nos lleve a vivir atemorizados al grado de que en sabiduría vivamos diferente.